les traigo un último videito de cinemática en varias variables. Tenemos algo súper sencillo, una cosita que se tira horizontalmente de una altura h y llega hasta una distancia L desde el origen, y otra que desde el origen se tira hacia arriba, llega hasta el h y después baja y llega al mismo punto, al L. Se nos piden varias cosas como calcular la razón de los tiempos, calcular la razón de los componentes horizontales de las velocidades y cuál es la rapidez de la velocidad, o sea, la rapidez, perdón, de cada uno al llegar al piso. Entonces, hay que hacerlo. Son tres cosas y vamos por parte. Primero, voy a ocupar la ecuación de esta de acá, de la del A, la que se tira horizontalmente de una altura h. Fíjense que la velocidad inicial de esta es solo en el eje X, no tiene velocidad en el eje Y al principio, por lo que sus ecuaciones de movimiento quedan así. La posición en el eje Y es la altura h, que es la posición inicial en ese eje, menos la gravedad, tiempo al cuadrado medio. No hay velocidad en ese eje, en el eje Y inicial. Y en el eje de posición tenemos la velocidad inicial, que es solamente horizontal, que le puse de 0 y por el tiempo. De estas dos cosas, ¿cuáles son nuestras condiciones? Sabemos que la posición en el tiempo de caída, le puse caída sub 1 en el sentido de que es la caída del primer objeto, del A, va a ser igual a L, porque llega a L. Y la posición en el eje Y, después de un tiempo de caída 1 también, es igual a 0, porque esta altura 0 después de haber caído, ¿cierto? Entonces ocupamos estas dos ecuaciones. Se fijan, de acá saco que L es igual a B0, tiempo de caída 1, combinando esto de acá con esto de acá. Y de la de arriba, combinando esta y esta de acá, saco a que 0 es igual a h menos gt por caída al cuadrado dividido 2. De esta de acá, de la de arriba, puedo despejar el tiempo de caída. Me queda ahí raíz de 2h partido g. Puedo introducir ese tiempo de caída en L y me queda que la velocidad inicial es L dividido el tiempo de caída, y el tiempo de caída ya lo tengo, simplemente como está abajo doy vuelta a lo que está en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo? Tengo el tiempo de caída 1 y tengo la velocidad horizontal inicial. Ya tenemos parte de la A y parte de la B. Entonces ahora, bueno, tenemos que tratar de sacar el tiempo de caída y la velocidad eh, del cuerpo B, la velocidad ojalá aquí inicial y el ángulo también, por lo más probable es que lo vamos a necesitar. Entonces, lo que se me ocurre a mí para sacar la velocidad y el ángulo fue lo siguiente. Aquí tenemos la ecuación de la parábola de B, siempre de esta manera. Esto ya lo hemos sacado en los videos anteriores y yo ya me la sé de memoria. Entonces acá, tangente del ángulo es el ángulo que forma la velocidad inicial, ¿cierto? Con el eje X. La velocidad 0,2 es la velocidad, el módulo de la velocidad inicial del cuerpo que tiene la trayectoria B, y el ángulo también es el mismo. Entonces fíjense que si tenemos la ecuación de la parábola ya escrita, en el fondo lo que sabemos es qué es lo que acompaña a la x y qué es lo que acompaña a la x al cuadrado. Entonces, yo aparte de esta ecuación de la parábola, que me la da como digamos la física, puedo sacar otra ecuación de la parábola, digamos desde el punto de vista matemático. Una parábola que tiene vértice eh, L medios, h y tiene raíz L. Entonces, ¿cómo puedo generar una parábola con esas condiciones? Hago esto. Fíjense que pongo x para que pase en el 0 y acá pongo x menos L. Porque fíjense que así, si genero una parábola con esta estructura, cuando el x vale L, esto se hace 0 y por tanto y vale 0. O sea que estaría diciendo que este punto es un corta ahí la parábola en el eje X. Y si el X vale 0, también todo esto se hace 0, por tanto y también vale 0. O sea que también está cortando aquí en el 0,0. Y acá pongo una constante que le puse alfa sub 2 para no confundir con esa alfa que es el ángulo. Alfa sub 2 es una constante que tenemos que encontrar. Entonces fíjense que si aquí opero, me queda esto de acá. Ahora, quiero sacar alfa sub 2. ¿Cómo lo hago? Bueno, con esta condición que I de L medios es igual a H. ¿Se fijan? La coordenada, en la coordenada I
Si introduzco L medios, me debería salir la H. Entonces, agarro este L medios, lo meto acá y lo meto acá y acá, o acá y acá, y lo tengo que igualar a H. ¿Se fijan? Si hago eso, me queda que H es igual a el menos de esta constante, L al cuadrado cuartos, que fue cuando metí el L medios aquí, más la constante L al cuadrado, porque L por L me da L al cuadrado y medios. Ahora fíjense que me queda lo mismo acá y acá, en el sentido de que los dos tienen L cuadrado, entonces multiplico por 2 y por 2 este para que me quede aquí abajo un 4. Me queda dos veces esto, menos una vez lo mismo, entonces me queda L al cuadrado alfa medios dividido 4, que eso es H. Y con eso puedo encontrar mi constante que no sabía, que es 4h dividido L al cuadrado. Ahora puedo, ¿cómo se llama esto? Reemplazar en la constante lo que acabo de encontrar, que fue 4h dividido L, y ya tengo mi ecuación de la parábola como visto desde el punto de la matemática. Y acá la tengo como desde el punto de vista de la física. Si quieren acordarse cómo llegaba a esa ecuación, vean los videos anteriores, porque en todas la deduje, en casi todos los videos que la ocupamos, que fue en varios, la deduje. Así que en uno se la van a pillar. Y ahora como tengo dos ecuaciones que están representando al mismo problema, yo sé que lo que está acompañando al x al cuadrado acá tiene que ser lo mismo que está acompañando al x al cuadrado acá. Y lo que está acompañando a la x aquí, se me está por salir un flato, tiene que ser lo mismo que está acompañando a la x acá. Entonces ahí igual, pues, 4h dividido l tiene que ser igual a tangente del ángulo, y menos 4h partido l al cuadrado tiene que ser igual a menos g dividido 2 b 0 al cuadrado coseno al cuadrado. Esa es la idea. Me quedan dos ecuaciones entonces. Em, y bueno, aquí fíjense que lo que puedo despejar, por ejemplo, en este, es el ángulo. Simplemente saco el arco tangente y ya tengo el ángulo. Y en la de arriba, fíjense que lo único, como acá abajo ya saqué el ángulo, puedo meter ese ángulo ahí, despejo la velocidad 0,2 y ya tengo mi velocidad 0,2. Entonces, eso es lo que está aquí arriba. Que bueno, el coseno lo transformé en secante al cuadrado. em, y bueno, como ustedes saben, em, podemos dejarlo escrito así. El secante al cuadrado lo transformé en tangente al cuadrado. Aquí me equivoqué. Es tangente al cuadrado más 1. Y como sabemos que tangente es 4h partido L, dejo aquí el 4h partido L al cuadrado. Ahí sí, me he equivocado y un error. Y ahí me quedo, fíjense. Esto está al cuadrado. Ese error va a estar todo el rato, así que ahí ustedes le ponen ojo nomás. Eso está al cuadrado y eso está al cuadrado. Ya tengo la velocidad, el módulo de la velocidad inicial en el B, y tengo el ángulo también. Y yo con la velocidad y el ángulo y la gravedad puedo sacar la ecuación de posición. Ya puedo sacar la ecuación de posición del movimiento B, y también puedo sacar la ecuación de posición de A. Pero no lo hagamos porque eso va a gastar mucho tiempo, entonces simplemente empecemos a sacar las cosas que necesitamos. Saquemos, me falta el tiempo que se demora el B, y sería. Así que saquemos el tiempo. De la misma manera que sacamos el tiempo en uno, anotamos las ecuaciones de posición en el eje Y y en el eje X, y evaluamos en el tiempo de caída. La condición es que la coordenada Y del movimiento B, cuando pasa el tiempo de caída, tiene que ser igual a cero. Ahora, si se fijan, en este caso, el eje Y tiene que haber la velocidad inicial en el seno del ángulo, porque sería la velocidad hacia arriba, ¿cierto? El ángulo alfa es el ángulo que hace la velocidad con respecto a x, y está afectando la gravedad. ¿Se fijan? Y ahí obviamente reemplacé el tiempo de caída 2. Y ahora, como el tiempo de caída es distinto de 0, puedo dividir por TC2, divido, esto se muere, el cuadrado también se muere, y ahora despejo TS2 no. Y si se dan cuenta, acá el B02 yo ya lo tengo, que lo había sacado de aquí, ¿se fijan? Y el ángulo también lo tengo, que lo había sacado acá, ¿se fijan? Entonces tenemos todo. No lo voy a reemplazar porque son muy grandes los números, pero están, ya los tenemos. Y ahora puedo sacar la división entre los tiempos de caída
pongo el tiempo de caída aquí del el B y lo divido por el tiempo de caída del A que ya lo habíamos sacado. Y ahí está, por si no se acuerdan, un tiempo de caída 1 que lo sacamos al principio. Ya tenemos la A lista. Ahora hay que sacar la razón entre las componentes de velocidad horizontales. Y en lo que está acá abajo, fíjense que la componente horizontal del B, el módulo por coseno del ángulo, y el A, como solo tiene una velocidad horizontal, simplemente se divide por el módulo de la velocidad inicial, que era lo que ya habíamos sacado al principio también, fíjense. Eso está aquí, ya lo habíamos sacado. Y B02 también lo tenemos, está esto aquí, pero acuérdense que hay que, bueno, si queremos B02 hay que ponerle una raíz porque acá el B02 me lo tiro al cuadrado. Entonces, esto mismo lo encierro en una raíz y hay que acordarse que esto tenía que estar al cuadrado, ¿se acuerdan? Por ese error que había habido antes. Y hay que multiplicarlo por coseno del ángulo, o sea, coseno de el ángulo, siendo el ángulo la arcotangente de 4h partido L. Así que ahí me quedo la razón entre las velocidades horizontales. Y lo último que me piden es sacar el módulo de las dos velocidades cuando está en el piso, o sea, la rapidez cuando está en el piso. ¿Cómo saco eso? Necesito la ecuación de la velocidad, los dos casos, digamos, el vector de velocidad en función del tiempo, y tengo que evaluarlo en TC, y a ese resultante le saco el módulo a un vector. Entonces fíjense que la velocidad 1, súper fácil, pueden derivar el vector de posición, o ya si tienen práctica van a cachar al tiro que sería, en este caso, como solo tenemos una velocidad horizontal inicial, tendríamos v0 en el eje X de la velocidad, y en el eje Y solo tenemos la aceleración, que para los casos de la velocidad es gt. Y evaluando el tiempo de caída, simplemente este t cambiaría por un ts. Y a esto le sacamos el módulo, me queda esto acá. Se fijan, la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. El TC ya lo tenemos, lo habíamos calculado al principio. Así que esto ya lo conocemos. El V0 también lo teníamos, lo calculamos al principio. Y bueno, el 2 un poquito más difícil. La velocidad en este caso, sí hay una velocidad inicial que tiene un vector, digamos, que hace un ángulo. Entonces tenemos que descomponerlo como siempre. Velocidad en el eje X, V0, o sea, la velocidad inicial por el coseno del ángulo, la velocidad en el Y, y la velocidad por el seno del ángulo. Ahora fíjense que como esta es la ecuación de velocidad, esto no está acompañado por el tiempo, es constante en el eje X, la velocidad inicial es constante en el eje Y, pero tiene este factor que la va disminuyendo producto de la gravedad. En el eje X no lo tiene porque en el eje X no hay gravedad. Ahora hacemos exactamente lo mismo. El V0 nosotros ya lo tenemos. V0 sub 2, que en el fondo es la velocidad, el módulo de la velocidad inicial, el V. Y el ángulo también lo habíamos sacado, que es el ángulo que está acá. Pues, ¿se fijan? Acá tenemos V02 y acá tenemos el ángulo. Entonces, sacamos el módulo, que sería la mega ultra raíz, y ponemos la primera coordenada al cuadrado, que aquí está, si se fijan, y esto de acá es nada más y nada menos que esto al cuadrado. Ahora, B0 lo conocemos, el ángulo lo conocemos, ¿se fijan? Entonces, todas las cosas que aparecen aquí, fíjense, B0, 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 son conocidas. El ángulo también lo tenemos, el ángulo aquí también lo tenemos, por tanto, podemos calcular este coseno, podemos calcular este seno, podemos calcular este seno. La G la tenemos y el tiempo C2 también lo sacamos, que está aquí, ¿se fijan? O sea, perdón, un poquito más arriba. Ahí está el tiempo. Entonces, esto también lo conocemos y esto también lo conocemos. No lo voy a calcular porque no quiero simplificar eso. ¿Se podría simplificar todo esto? Sí. De más que se puede simplificar. Pero yo no quise porque dije, no, ya era muy tarde ya. Así que, pero los resultados son esos. Lo importante es entender más el proceso del cómo se llega que dejarlo ultra simplificado. Así que eso, espero que les haya servido.